A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos acá a Clarito está. Queremos hacer, antes que nada, un amable saludo a todos los oyentes que tenemos. Desde el fondo de nuestros corazones les agradecemos por oírnos. Por tener la paciencia de escucharnos. Por tener la paciencia de escucharnos y de vez en cuando hasta mandarnos amables comentarios de que lo que hemos dicho no les pareció tan malo. O tan tonto. O tan tonto, es correcto. Muy bien. Ok, después de este cortísimo y curioso agradecimiento, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz decimos buenos días aquí en Clarito está. Clarito está. Y arrancamos con el dato de la semana, Vicente. El dato de la semana es menos 30%. Suena bastante eso. Sí, la verdad es bastante. Menos 30% es el cambio que ha habido en los ingresos del sector público, de todo el sector público, ¿ya? Entre los primeros 8 meses del 2014 versus los primeros 8 meses del 2016. O sea, con los datos disponibles a este año, que es hasta agosto de este año, comparado con los mismos meses del año 2014, hace 2 años, vemos que en 2 años los ingresos del sector público han caído en 30%. Por eso es menos 30%. Es un montón. Sí, realmente es un montón la caída de los ingresos del gobierno. ¿Qué te puedo decir? Es casi como que te cayeron 1/3 tus ingresos, ¿no? Sí, claro. O sea, recibías $3 antes, ahora totalmente estás recibiendo 3 puntitos, o sea, 3 puntitos porcentuales más y te caía en 1/3, ¿no? Entonces estás recibiendo casi las 2/3 partes de lo que recibías antes. Y eso es una contracción bárbara, ¿no? Es una contracción fuertísima de los ingresos. Mucho tendrá que ver con la caída del precio del petróleo. Sí, pero no solo eso. Contracción de la economía, y obviamente contracción de la economía reduce también tus ingresos tributarios. Claro, básicamente, a ver, el gobierno tiene 2 fuentes de ingresos, los impuestos y el petróleo. En los últimos 2 años, o sea, justo estamos comparando los últimos 8 meses buenos, antes de que el precio del petróleo empezó a caer justo a fines de agosto de 2014. Sí, la declinación empieza en julio, pero el desplome a los niveles actuales. Entonces, estamos comparando los últimos 8 buenos meses con los últimos 8 meses que hemos tenido. Entonces, estamos comparando buenas épocas versus malas épocas. Vacas gordas versus vacas flacas. Muy bien. Sebastián bíblico. Saca 20 puntos por la cita bíblica y por el concepto de biología y zoología. Y vacas flacas versus vacas gordas. Sí. Bueno, no deberíamos ponerte ni un punto por hora a decir algo tan obvio. Además de un lugar común absoluto. Sí, además, creo que lo han dicho, todo el mundo ha dicho. Como que hablar de vacas gordas y flacas o años buenos y malos es decir cosas tan obvias. Que realmente hay que ser bien básico para no entenderlas. Para no entender que hay años buenos. Y años malos. Puedes estudiar un montón de años de economía y si no atendiste eso, por ejemplo, de que la economía tiene ciclos... No la captaste. No la captaste. Entonces decíamos, estamos comparando los últimos buenos 8 meses del precio del petróleo con los últimos 8 meses que hemos tenido en este año, o sea, enero-agosto de este año, y vemos que hay una caída de los ingresos del sector público de 30%. Y decíamos, el sector público tiene básicamente 2 grandes fuentes de ingreso. La una es el petróleo y la otra es los impuestos. Hay una tercera fuente de ingresos, son tasas y otras contribuciones y otros cobros y ventas de algunas cosas. Que son marginales. Pero es mucho más pequeño. Lo fuerte es o impuestos o petróleo. Y claro, el petróleo ha caído una buena cantidad. Sobre todo que no es tanto los ingresos, sino cuánto le queda. Porque el petróleo en el Ecuador no es barato de producir y con los contratos actualmente vigentes no es mucho lo que le queda al sector público de petróleo. Entonces, ¿cuánto le queda? Le queda poco y además los ingresos tributarios han caído. ¿Cuánto le queda de ingresos tributarios? Relativamente poco. Entonces, mala cosa, no han caído fuerte los ingresos. Ingresos. Y ahora, siempre con esto habría que comparar con lo que haces con los ingresos, ¿no? Con los gastos. Claro. Los ingresos sirven para gastar, ¿no es cierto? A ver, es bien compleja y preocupante la respuesta. Ya. A ver, los ingresos han caído en 30%. Insisto, la comparación es enero-agosto 2014 versus enero-agosto 2016. Los ingresos en ese periodo, ajustados por inflación, por cierto, porque no hay cómo hacer una comparación con monedas de diferentes fechas sin ajustar por inflación. Ajustados por inflación te caen en 30%. Los ingresos. Perfecto. O sea, los tienes 30% gastos menos para gastar. Sí, pero los gastos te caen solo en 22%. Es un problema.
Sí. Eso es un problema. Ahí tienes una discrepancia de 8%, Porque, así de básico. porque ¿sabes cómo estás cubriendo ese hueco? A ver, déjame adivinar. Piensa, duro, durísimo. Espérate. Puede ser con deuda. Sí, exactamente. Brillante respuesta, Sebastián. Muy bien, lo he logrado. Llevas un punto en veterinaria y un punto en, voy a poner en una estrellita respuestas así en mi brillantes. cuaderno de que tengo una carita feliz. Sí, la diferencia la estamos cubriendo con deuda, con nueva deuda, porque deuda, puedes contratar deuda y pagar deuda, contratar y pagar, contratar y pagar. No, esta es deuda adicional. O sea, básicamente estamos aumentando el stock de deuda. Exactamente, esa es la palabra técnica. Estamos aumentando el stock de deuda. Entonces, te decía... Pero eso es malo, Vicente. Sí, claro. Más que malo, es insostenible. Sí, es malo, sí. Es malo, pero además, a ver, digamos, sobre todo es insostenible. Este juicio de valor que he hecho a propósito de la deuda es apropiado. ¿Hasta qué punto vamos a poder seguir endeudarnos? Claro, porque, a ver, insisto, ¿no? Repitamos los datos. Los ingresos caen en 30 y los gastos solo caen en 22. Y como tú bien decías, hay una diferencia de 8% en la caída. Sí. O sea, para ser exactos, si es que los gastos hubieran caído a niveles cercanos a los ingresos, habrían caído básicamente en 30%, porque en el 2014 teníamos básicamente equilibrado los ingresos y gastos del sector público. Tendrían que haber caído 30% los gastos para acercarse a los niveles de los ingresos, pero solo cayeron en 22%. Entonces la diferencia, como tú bien decías, se cubre con deuda. Y eso es bien complicado. Insostenible. Eventualmente la deuda vas a tener que pagarla, ¿no es cierto? Claro, pero es insostenible y es como complicado, porque es como que estás aplazando el ajuste. Del dolor. Estás aplazando el dolor. Sí. Estás aplazando el dolor, pero igual va a llegar. Claro. Algún día te van a dejar de prestar y algún día vas a tener que igual ajustarte. Y que pagar. Y además pagarle, pero con buenos intereses, pues. Una cosa es pagar y otra cosa es pagar con buenos intereses. Sí. Entonces, es como bien complicado el tema. Y de hecho, no sé si acuerdas, hace un par de semanas hablamos sobre esto. Cuando hablamos sobre los defaults. Claro. Entonces, a ver, volvamos a repetir los datos. Los ingresos te caen en 30, pero los gastos en un lapso de 2 años te caen en 22. A la diferencia de 8 puntos, ¿cómo la cubres? La única manera es con deuda. Pero es una manera cara e ineficiente de aplazar el ajuste, porque si es que esto fuera el remedio, o sea, si aplazarle permitiera que las cosas se solucionen, ok, aplazamos y algún día se solucionarán. Claro. Pero no, esto no cambia en nada la realidad ecuatoriana. Seguimos siendo un país con los mismos problemas que teníamos antes de que vengan los préstamos. Entonces no estamos solucionando y simplemente estás como ganando tiempo. Estás aplazando el dolor y por lo tanto aplazando el ajuste. Ya, es complicado. Sí, entonces... complicado. El gasto de la semana, y ahí quisiera 30% de irme caída. Antes de pasar ya al tema de la semana, claramente ahí también ves una imposibilidad. O sea, los gastos es algo que los ingresos es algo que tú no controlas, básicamente. Es algo que está completamente fuera de tu control. Sí. Sobre todo la parte petrolera. La parte petrolera no haces nada con respecto al precio, podrás tratar de producir más, cosa que no has podido hacer. Y por otro lado, la recolección tributaria sí puedes subir impuestos, pero creo que lo han hecho bastante. Y además tiene un límite, porque por cada punto que subes de un impuesto, te crece un poquito menos. Sí, las personas se vuelven más reticentes de pagar impuestos. Pues simplemente te suben el IVA y consumes menos. Exacto. Te suben el impuesto a la salida de divisas y no sacas divisas o simplemente no las traes. O las sacas de otra forma. O peor todavía, o te suben los aranceles y no es que sigues importando lo mismo que antes, importas menos, pues, y contribuyes menos al aumento de a los ingresos públicos. Y eso es algo que también hemos observado. Sí. Y el tema ahí es que claramente se ve la inhabilidad del gobierno de ajustar sus gastos. No puede. Ya ajustó lo que podía, que era probablemente dejar de gastar en inversión. En ese punto creo que no tenemos la misma opinión. ¿Será que no pueden o será que no quieren? Por eso, déjame precisar. Ajustaron lo que podían ajustar sin verse mal. Exacto, lo que no era muy doloroso. Sin verse mal. Ahora que tienes que ajustar ese 8% adicional, probablemente eso implica dejar de pagar salarios. O despedir gente. Y eso probablemente ya es más complicado. Ya sobrepasa el umbral del dolor. Del dolor de ellos, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero del dolor político. Sí, y el dolor se lo vas a infligir a otros. Sí, y no nos olvidemos, amigos, exactamente de hoy en 4 meses. Del 19 de febrero. Ajá. A noviembre, diciembre, febrero. De hoy en 4 meses. Habrá elecciones. Tienes elecciones presidenciales. Entonces, mientras menor sea el dolor que sienta la población, menor va a ser la sensación de ajuste que se sienta y por lo tanto la pérdida de popularidad del gobierno va a ser más baja. Pero el que llegue... no, pues el pobre querer de este país. Va a estar bien complicado, pero vamos a volver luego de una corta pausa, amigos, pero no se olviden. Banco. Grupo Promérica.
Amigos, muy buenos días. Seguimos aquí en Clarito Está. Les mandamos un cordial saludo y estamos a punto de entrar en el tema de la semana que lo tiene Sebastián. Tema de la semana, vamos a hablar hoy día de inflación y vamos a hablar de la inflación de la grande. De las mega inflaciones. De la hiperinflación. Hiperinflación. Sí. Muy bien. Sí. La semana pasada hablamos de inflación, ¿recuerdas? Ese fue el tema de la semana y hablamos sobre que la inflación había sido baja. Sumamente baja. Fue el dato de la semana pasada. En septiembre la inflación de Ecuador, o sea, la menor en, ¿cuánto era? Desde el 79. Desde el 79, en casi 40 años. Claro. No ha habido una inflación tan baja. Ahora vamos a hablar de qué es la inflación, no que cae, sino que crece y crece mucho. Vamos a hablar de las hiperinflaciones, que son unos fenómenos. En la economía, lo más cercano que ha producido a una pesadilla se llama hiperinflación. Sí, y claro, aterricé en el tema porque me gusta este personaje, Robert Mugabe. Robert Mugabe, ¿te gusta? O sea, el personaje. Ya. No estoy diciendo que la persona. Es el presidente de Zimbabue. Sí, y es el presidente de Zimbabue hace rato. Sí, lleva 30 años, creo. Sí, más. Sí. Desde el año 87 está en el poder. Entonces, importante para recordarle a las personas que nos escuchan, ¿qué es inflación, Vicente? Inflación es un proceso constante de aumento del precio. No es cuestión de que hoy subieron los precios y esto es inflación. No. Es el constante aumento de precios, no es un salto. Y es el aumento generalizado de los precios, de todos los precios en la economía. Estrictamente hablando, si en una economía no sube ningún precio excepto la gasolina, no es inflación. No. Tiene que subir bastantes precios. Durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Correcto. Ahora, típicos problemas cuando hay inflación. El primer problema, el más sensible, es la pérdida de poder de compra. Totalmente. Tú tienes un sueldo fijo, ganas, no sé, $1,000 al mes y de golpe puedes comprar 10% menos porque subieron los precios en 10%. Y eso es un problema porque las personas que reciben ingresos fijos somos la gran mayoría. Se vuelven más pobres. Correcto. No pueden protegerse contra la inflación. Una de las mejores maneras, y esto lo digo en tono muy cínico, por cierto, una de las mejores maneras de crear pobreza es aumentar la inflación. Cuando la inflación sube, automáticamente creas pobres porque la gente cuyo sueldo le alcanzaba con las justas, pero le alcanzaba para no ser pobre, de golpe suben un poquito los precios de las cosas y ¡plap!, cae en pobreza. Así de sencillo. Las personas. También desalienta el ahorro y la inversión. Claro, porque te vuelve mucho más complicado. No tienes idea de qué es lo que va a pasar. Con inflación acelerada no tienes idea de qué es lo que va a pasar. Sí. No tienes quien te preste plata tampoco. Los bancos te financiarán a 1 o 2 meses. Los bancos se asustan de prestar. Exactamente. ¿Sí? Yo trabajé, hice una corta pasantía en un banco en el Ecuador en los años 90. Corta, la verdad. No era mi espíritu ser banquero, pero me acuerdo que los mejores clientes del banco, las empresas grandes, AAA, los VIP, recibían préstamos a 6 meses plazo. Wow. Y eso porque eran unos super clientes. El común de los mortales, 90 días. 3 meses, exactamente, 90 días. Era lo que recibía el común de los mortales. Y ya te digo, las empresas top, los mejores recibían préstamos a 6 meses plazo. Uh-huh. Y claro, todos lo hacían con la esperanza, con un acto de fe casi de que les vayan a renovar terminados los 6 meses, pero no había ninguna garantía. Y muchísimas veces no se renovaban y era complejo. Entonces, invertir cualquier cosa a largo plazo en un proceso inflacionario como el que teníamos en los 90 era básicamente impensable. Y finalmente, la escasez de bienes. La escasez de bienes también puede ser una consecuencia de la inflación. ¿Para qué quieres vender algo que va a seguir subiendo de precio? Claro, si sabes que todo esto, lo que estás vendiendo va a valer el doble en un par de meses, ¿para qué lo vendes hoy? Exactamente. Ahora, ¿cómo explicas la inflación? ¿Por qué hay inflación? Bueno, como yo lo explico, porque hay más demanda que oferta. Ya. Y por lo tanto los precios suben. Pero porque hay un desequilibrio, algo así como crónico entre demanda y oferta. Todo el tiempo la demanda es más alta que la oferta. Y una explicación de esta mayor demanda puede ser porque a las personas le estás poniendo más plata en las manos, ¿no es cierto? Evidentemente, porque la gente tiene más plata en las manos y tanta plata más que el otro lado de la economía. O sea, las empresas no es capaz de responder ante la mayor demanda. Ese es el problema. Claro, o sea, la gente tiene 10% más de plata, pero la economía produce lo mismo que antes. Uh-huh. Los precios tienen que ajustarse 10% para arriba, tarde o temprano. Y es por eso que quisiera citar a Milton Friedman. Y él decía, la inflación es siempre un fenómeno monetario. Milton Friedman, de Chicago. Sí. Probablemente no todo el mundo estará de acuerdo con esto. No, yo no, pero es un fenómeno en muchos casos. Estaba muy lejos de, digamos. No estaba loco. Sí, digamos. Y en este caso, Milton Friedman resaltaba la importancia de controlar déficits fiscales y tasas de interés y fomentar productividad en la economía. O sea, básicamente, tu economía lo que tiene que hacer es producir más bienes y servicios, no imprimir más plata. Correcto. Sí. Ahora, obviamente, a lo mejor estás de acuerdo con esto, desacuerdo con esto, porque
básicamente para que la teoría monetaria funcione, es que todos los sectores productivos, absolutamente todos los sectores productivos, tienen que tener problemas de satisfacer la demanda, por un lado, en absoluto. Y lo otro es que los consumidores demandan todos los productos también. Esos son los supuestos fuertes de esta teoría monetaria o este desarreglo de oferta y demanda. Puede ser también que tengamos inflación por inflación de costos, ¿no es cierto? Claro, eso al Ecuador le ha pasado varias veces cuando, por ejemplo, cuando devaluabas el dólar. Cuando devaluabas del sucre, de golpe las cosas importadas se volvían más caras. ¿Y qué es lo que hacían los importadores? Subían de precio las cosas importadas, así de sencillo, pero subían de precio todo, desde productos de consumo hasta maquinaria, pasando por materias primas, y eso te encarecía todo lo producido en el país. Ya algunas veces hemos hablado de eso en este problema, el mito de devaluar. Devuélvanme la moneda para poder salir de la crisis. No, probablemente eso no funciona. Devolvemos la moneda, pero nos causas inflación. Exactamente. Porque es una inflación de costos en ese caso. Es decir, tienes el productor, al que le cuesta mal todo, se lo transfiere al consumidor, ¿no? El Ecuador tuvo una inflación bien alta en el año 2008. Parte de esa inflación, quizás no. O sea, bien alta para los estándares de dolarización. Sí, pero llegamos casi al 10%. Correcto. Pero el problema es que parte de esa inflación vino de afuera. En una inflación importada. Un montón de productos como los fertilizantes, petroquímicos, los plásticos, el hierro, el cobre, el maíz, el trigo, me acuerdo, todo eso subió de precio en el 2008 y, bueno, una buena parte de la inflación tuvo otras causas, pero una parte de la inflación que tuvimos en el 2008 vino de afuera, inflación de costos importada. Claro, y esto supone que básicamente los productores pueden trasladar sus mayores costos de producción directamente a los consumidores. ¿Sí? Otra puede ser que tú te generas autoinflación. Te autogeneras de inflación. Claro, en este sentido, o sea, viene la inflación alta, negocias salarios altos. Tienes una inflación de costos derivada de un quieres adelantarte, salarial. digamos, si tú recibes salario y sabes que hay inflación, quieres adelantarte y ganarle a la inflación, entonces demandas salarios aún más altos. Claro. Por ejemplo, lo que pasó en el Ecuador en el 2008. Todo estaba bien, la economía se movía muy bien, el precio del petróleo altísimo y se subió bastante fuerte el sueldo básico. Y claro, encareciste la mano de obra y en parte eso explica la alta inflación del 2008. Exactamente. ¿Sí? Ahora, hay una teoría que les encanta a algunos de nuestros colegas en este país, que es la teoría desarrollista, ¿no? Okay. Básicamente, la inflación es causada por el papel de los monopolios en las economías. Ya. O sea, tienen el control de precios, levantan los precios por encima de los precios competitivos y eso genera inflación. Pero eso te genera inflación todo el tiempo, porque la inflación no es un aumentito de precios. No, es un tema permanente, ¿no? O sea, los monopolios, aquí hemos tratado varias veces, son bastante dañinos para la economía. Correcto. Pero lo que pasa es que tienen precios altos, pero no precios crecientes. No. Tienen precios más altos que el precio competitivo y venden menos que lo que deberían vender. Ya, pero la teoría desarrollista diría que los monopolios causan inflación porque tienen precios crecientes. Sí. Sería la única manera de explicar. Y básicamente lo que tú tienes son monopolios asentados en teorías, o sea, como es una teoría desarrollista, en los países tercermundistas. ¿Cómo les? Ok, ya. Ok, entonces hay inflación porque somos víctimas de unos malos. Exactamente. Ya. Que es la clásica explicación desarrollista, ¿no es cierto? Ya, siempre sí. hay una fuerza perversa externa a nosotros, siempre es culpa de otros. Es básicamente la teoría desarrollista. Muy bien. Sí. Ok. Con este comentario del desarrollismo, comentario que sí comparto con Sebastián, les dejamos por un instante y volvemos enseguida. Ya volvemos. Muy buenos días, gracias por seguir oyéndonos, a pesar de que no siempre decimos cosas muy brillantes o despiertas. Ni coherentes tampoco. No, y a veces nos trabamos un poco. Sí, nos atoramos. Sí. Hasta nos trabamos un poco. Exactamente. Pero bueno, a ver, antes de volver a nuestro tema, que es la inflación, y vamos a hablar de esas monstruosas inflaciones llamadas las hiperinflaciones, unas palabritas de agradecimiento a nuestros oyentes. Armando, muchas gracias por decir que tanto le gusta nuestro programa, y claro, sí, lo puede oír por YouTube dentro de los programas, dentro de los links de la radio. A la chica Velcro, gracias por tan amables comentarios. A Edith también, qué gentiles comentarios. Comentarios de este estilo realmente casi nos ponen colorados de lo gentiles que son. Sí, muchas gracias. Pero es la razón por la cual seguimos existiendo y seguimos escribiendo. Y incluso al Café de la Vaca, muchas gracias al Café de la Vaca. Nos escucha el Café de la Vaca. Después de ese comentario, un cafecito nos van a tener que invitar algún día. O que nos subsiden una parte de los allá desayunos. en Machachi.
Un cafecito allá en Machachi nos tienen que brindar Con después leche de ese. recién ordeñada. Qué rico, Sí. qué rico, qué maravilla. A mí no me gusta mucho, A mí me encanta. Y te gusta la nata, ¿no es Sí, cierto? tienen Con el pan con nata, ¿no? Es una maravilla ya. Ok. Pero bueno, Vas tú solo. gracias a todos los oyentes y las oyentes que tan gentilmente nos hacen sentirnos bien, nos hacen sentirnos que si hay gente que nos oye, nos hacen sentirnos que hay gente a la cual hasta le parece bueno nuestro programa. Gracias. Sí, muchas gracias. Si tienen sugerencias o preguntas o críticas, por Todo favor, esto nos las pueden hacer a llegar. los troles sí les pedimos que se abstengan de escribirnos. Ya se aburren, ¿no? Sí, pero igual como nunca les contestamos. Exacto, por eso se aburren. Escriben 2 veces y se dejan de aburren. escribirnos, sí. Ahora, escríbanos cuando quieran. Estamos en @Clarito está en el Twitter y en Facebook somos Clarito está, programa de radio. Búsquennos y será un gusto recibir sus comentarios. Todos los comentarios. Todos los comentarios, exactamente. Se agradece mucho. Ok, Ahora, estamos hablando de inflación. estamos hablando de inflación. Ahora vamos a hablar de la mega inflación. Ya, ese es el cuco, el peor de los cucos. Exactamente. En términos de gringos sería la madre de todos los La cucos. madre de todos los cucos. La célula madre. Exacto, sí. La célula madre de todos los cucos de la economía. El germen Sí, de sí, todos sí, los sí, males. sí, sí. No, Sí. entre otras cosas. O sea, sí. Sí. El germen de todos los males. Ahora, ¿qué es la hiperinflación? Es básicamente la inflación descontrolada. Como la que tienen en Venezuela. Exactamente. Pero eso, ya eso pues. es- ya. Hiperinflación, no se hagan líos, la que tienen en Venezuela, ya, eso es. Voy a darte una. Déjame ser. Va a sonar pedante esto. Ya. ¿Cómo definirían? Aquí la clásica es depende a quién se le pregunte. Pero me Sí, gustó. pero bueno, Encontré esta definición que me gustó. Es un ciclo inflacionario sin tendencia al equilibrio. Sonamos inteligentes, ¿no es cierto? Pero demasiado inteligente, Claro. tan inteligente que no te entendí. Ya, pues. Ya que básicamente la inflación sigue creciendo y creciendo y creciendo y no se equilibra nunca, no se Ya. detiene. Es la hiperinflación. Ok. Pero típicamente, hiperinflación suele ser por encima del 100%. Sí, claro. Cosa que el Ecuador una vez en su vida pasó por encima del 100% y fue por 3 meses. El Ecuador nunca ha tenido hiperinflación estrictamente hablando. Y ahí, de hecho, esa inflación que tú dices, más del 100%, se la debemos a un economista de apellido Kagan. Ya. Sí, él es el que trata. Él siempre tuvo unos modelos monetarios interesantes. Y él define inflación, Y él define hiperinflación en más de 100. como un periodo de inflación que supera el 100%. Ya, el Ecuador tuvo un par de meses, llegamos a 108 si no me equivoco. Claro, recién ahora, dolarizados. ¿qué haría sospechar que tienes hiperinflación? Perdón, ¿qué haría sospechar que tienes hiperinflación? Por ejemplo. Unos precios disparados. Por ejemplo. ¿Qué O que más? la población prefiere mantener su riqueza en cualquier cosa menos de la moneda local, ¿no? Claro, compre arroz, Compre pero arroz. no se quede con billetes en el bolsillo. Exactamente. Guarde el arroz, ese no se deprecia, el billete sí se deprecia. Exacto. El billete pierde poder de compra, el arrocito no. ¿No es cierto? Ujú. Ya. Otra cosa puede ser que, si bien tienes una moneda en un país, todas las otras transacciones, ventas y compras se realizan en otra moneda. Bueno, aquí en el Ecuador, antes de dolarizarnos, Había llegamos una- a tener una- una época en que los precios te daban en dólares. Claro, había una dolarización de facto, ¿no es cierto? Claro. Sí, lo que hace Yamil después es Vuelve- simplemente confirmar algo que ya... Vuelve venía real a pasando. lo que era obvio. Exactamente. Ahora, este fenómeno no es nuevo. O sea, y ahí probablemente tú puedes aportar con el tema de la inflación durante la República del Weimar, después de la... Ah, claro, pues Alemania tuvo Después de una la inflación Primera Guerra durísima. Mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, tuvo una inflación durísima. Dicen que los alemanes tienen una cierta fijación en las inflaciones altas, una fijación derivada de la memoria colectiva de acordarse Lo mal que lo pasaron. la pesadilla, porque eso es lo que fue, la pesadilla que fue la inflación de los años 20, es una de las primeras hiperinflaciones Correcto. así de a de Para veras. que, no sé cómo llamar este número. En 1923, un 1 seguido de 12 ceros, ¿qué vendría a ser? ¿1.000 billones? Es un billón, es un billón en español. Un billón. O sea, 1.000.000 de millones. Un billón, por cierto, en el año 23. Ajá. Ok. Durante el tiempo que duró la invasión francesa del Ruhr después de la Primera Guerra Mundial, Ujú. Alemania lo despedazan Y y le hacen pagar. y además tienen una mala política monetaria y Sí. terminan. En 1946, Hungría, Ya. 41,1 trillones por ciento de inflación. Ok, pero eso es un número imposible de imaginarse. Totalmente. Y Es algo así como un 1 seguido por 18 ceros y después un signo de porcentaje. Exactamente. Eso es una cosa. Una cosa así. O sea, ya es un número así. Perdón, es un 4 o un 1 Sí, un montón de ceros. seguido por 18 ceros y después un símbolo de por ciento. O sea, eso es algo que realmente necesitas un buen pizarrón para poder dibujarlo. Largo, un pizarrón largo. Un pizarrón largo Sí, y, o una y- letra chiquitita. y paciencia para no equivocarte en el número de ceros. Sí. Ahora, Wow, ya. llegó la tasa de inflación a ser del 207% diaria. ¿Sí? Claro. En los países con inflaciones bajas, como el Ecuador actual, como el Ecuador en la práctica en casi toda su historia, tú calculas los precios una semana al mes. Claro. O
sea, normalmente la tercera semana del mes, si no me equivoco, se hacen los cálculos de precios. Y cuando dicen el índice de precios de enero, estrictamente hablando es la tercera semana de enero, pero no importa, pues si fue la primera, la segunda o la tercera, porque no hay mucha diferencia. Sí. No han cambiado mucho los precios. En los países con altísimas inflaciones es complicadísimo porque tienes un índice de precios diario y después cómo sacas el promedio. Es un promedio simple, un promedio geométrico. Claro. O sea, hay un montón de fórmulas para sacar promedios, pero bueno, eso nunca ha sido un tema en el Ecuador. Pero en Alemania creo que fue un problema en los años 20 y claro, ciertas inflaciones latinoamericanas posteriores han sido también de complicados índices de precios. Sí, y como los gobiernos ven que los precios aumentan, esto es como se autoalimentan, ¿cierto? Entonces empiezan a sacar billetes de mayor denominación. Claro. Entonces sacan billetes que cada vez tienen más ceros. Ya. Entonces para irte a comprar, digamos, un pedazo de pan necesitas un trillón. Claro, ya pierdes. Ya pierdes, claro. Entonces, pues, la solución brillante que tiene su gobierno es vamos a cambiar de moneda. Entonces vamos a quitar los ceros, vamos a sacar una nueva moneda. 1 millón de los viejos pesos es un peso nuevo. Claro. Y empieza nuevamente el ciclo. O sea, no me acuerdo cuántos bolívares viejos eran un bolívar fuerte. Porque el bolívar actual se llama bolívar fuerte. No sabemos qué tiene fuerte, pero el nombre, pues. Claro. Es lo único que tiene fuerte. Es lo único que tiene fuerte. Ok. Latinoamérica también ha tenido buenos y largos episodios de hiperinflación en Bolivia, México, Perú, Brasil, Argentina. Chile. Sí, Chile también, durante la época de Allende. Claro, inflaciones bien fuertes. Sí, en Serbia en los 90s, 1993 sobre todo, donde estaban separando la Yugoslavia. Sí, los precios duplicaban cada 2 días. A ver, un problema que tienen los países que se dividen en varios países es que tú no sabes las monedas viejas qué se puede hacer. O sea, los billetes antiguos de Yugoslavia... Claro, ¿en qué los conviertes? Tal vez todos se fueron a Serbia. Claro. Y entonces había muchísimo dinero en Serbia, pero no había qué cosas comprar en Serbia. O algo así. Algo de eso pasó cuando se rompió el Imperio Austrohúngaro. Que había un montón de billetes circulando por todo lado y les causó inflaciones altísimas a todos los países de la zona. Particularmente Austria. Sí. Sí. Y creo que nos tenemos que ir a una pausa. Sí, porque tenemos que irnos a una pausa y vamos a volver a ver ya ¿cómo se llama? El portador del premio a la peor hiperinflación de la historia. Sí, o sea, no sé si es la peor hiperinflación, pero tiene sus características interesantes. Pero si no son la peor, están en el segundo puesto o alguna cosa así. Volvemos en un instante, pero no se olvide. Grupo Promérica. Volvemos, amigos, estamos aquí en Clarito Está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz hablando de cosas feas. Feas. Porque en economía la inflación es feo. Sí, y la hiperinflación horrible. La hiperinflación es como más fea. Es más fea. Es la más fea de todas. Sí. De todas las inflaciones. La más fea de todas las inflaciones. ¿La segunda más fea cuál será? Supongo que la deflación. Sí, la deflación también es mala. Debe ser no tan fea como la hiperinflación, porque esa sí ya destroza todo. Claro. Pero es bastante dañina. Pero creo que la deflación es como es un estado comatoso. Sí. ¿Sí? O sea, la hiperinflación es como de zombies, así que crece y tienes esta orden que todo el mundo se contagia. Ya. Y la deflación, si vamos a ponerla en términos de película de terror, es como un estado de coma, así. Ya. Ok. Nadie despierta. Zombies. Okay. Zombies versus comatos. Ahora vamos a hablar de Zimbabue. Vamos a hablar de Zimbabue. Sí, ¿pero por qué hablamos de Zimbabue? No sé, el otro día estaba mirando la tele, como hace un mes, acerca de mediados de septiembre, y se reunieron en Venezuela, en la isla Margarita, algo que se llama la Asociación de Países No Alineados. Sí. Sí, los no alineados, que son todos los ex países de izquierda. O sea, todos los países que estaban tras la cortina de hierro, los rusos. No, ni siquiera es eso, Vicente. No. O sea, piensa en la Guerra Fría. Por eso es que es tan anacrónica esta cosa. Claro, totalmente. Guerra Fría, o estabas con los yanquis, o estabas con los soviéticos. Sí. Y si no querías estar con ninguno de los dos, eras no alineado. Correcto. Ahora no. Pero ahí estaban todos los países comunistas, estaban los no alineados. Claro, y también había países, no sé, como Indonesia, India, Ecuador. Sí, que estábamos alineados, pero no decíamos a aquel lado. Sí. Entonces es como un anacronismo esta cosa. Pero bueno, se juntaron ahí, el que presidió, le pasaron la presidencia de esta cosa a nuestro amigo Maduro, que él sí sabe de lo que es hiperinflación. O sea, sabe lo que es, pero no sabe mucho qué hacer con ella. Ya. Muy interesante. Y a esta reunión fue por eso. El presidente de Zimbabue. Que se llama Robert Mugabe. Que lleva gobernando... Lo primero, digamos, la edad que tiene.
92 años. O sea, nada Ya. contra los adultos mayores. No, Pero ya está grande este señor. sí está grancito. Sí. Y lleva gobernando O sea, oficialmente como presidente 27 años. desde el 87 como presidente, pero Ya. era primer ministro desde el 80. Así que suma. 20, 36 años en el poder lleva. Básicamente, desde que el Ecuador tuvo una inflación más baja, la de septiembre de este año. Claro, y hay algunas personas aquí que creo que eso creen que es democracia. Pero no es mucho democracia si no tienes algún tipo de O sea, no tienes relevo. partido único, no tienes alternancia, y si es que votan por ti está bien, y si no votan por ti arreglas las elecciones. Bueno, eso es lo que dicen de Mugabe. ¿Sí? Ya. Es un gran demócrata, ¿sí? En 1987 logra que le nombren jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con capacidad para disolver el Congreso y declarar ley marcial. Muy bien, muy bien. O sea, tipazo, Mugabe. Aparte de Ya. eso está acusado de genocidio y otras cosas, pero no vamos a hablar de eso se hablará en otro programa. Vamos a hablar de Mugabe y la inflación. Y la inflación. Entre 1991 y 96, economía... Básicamente hay que decir que Zimbabue es un país que está dentro de otro país, está dentro de Sudáfrica. Está rodeado de Sudáfrica. Sudáfrica, sí. Bueno, y pues. antiguamente se conocía como Rhodesia. Claro. Sí. Y una vez que logra su independencia, entre 1991 y 96, Mugabe emprende un programa de ajuste estructural, auspiciado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí, Ya. las típicas reducción del déficit fiscal, alineación del interés con el interés real y así, cosas por el estilo. Y no les va muy bien, la verdad. Les va mal. Les va mal y aparte de eso tienen años de sequía, tienen 2 años seguidos de sequía, problemas para exportar su producción agrícola, sale todo mal, ¿sí? Las importaciones de alimentos se disparan, cae la producción agrícola, el sistema bancario colapsa y entre 1999 y el 2009 se desploma la producción agrícola y la de otros sectores también, ¿sí? Y con esto se justifica mucho lo que ocurre en el gobierno. A partir de 2002 y 2003 se implementan sanciones al país, pero no es sanciones al país específicamente, es sanciones a Mugabe y sus amigos. O sea, básicamente no pueden viajar a países de Europa, Estados Unidos, no pueden parquear su dinero en esos lugares, salvo que sean paraísos fiscales. Entonces, básicamente evitan que esta persona que lleva en el poder más de 36 años disponga del erario nacional como quiera. Aparte que está acusado de violaciones de los derechos humanos. Ahora, vamos a los orígenes de la inflación. O sea, dijimos, hay más demanda de lo que la oferta puede conseguir. ¿Cierto? En el año 2000, Zimbabue se involucra en la Segunda Guerra del Congo. Ya. Entonces, para pagar la guerra, no se le ocurre nada mejor que empezar a imprimir plata. Ya. ¿Sí? Lo que tenían es el dólar, no sé, zimbabuense. Ya. No tengo idea. Si alguien nos puede ayudar con el gentilicio el de Zimbabue. gentilicio Zimbabue. Ya. Sí. Podría ser, ¿no? Imbabureño, Zimbabue. Zimbabuense. Zimbabueño o imbabureño. Ok, lo que sea. Ok. Y durante la guerra los militares reciben altos salarios y los funcionarios públicos también. Al mismo tiempo, muchas personas en el gobierno se pagan a ellos mismos altos salarios imprimiendo, entonces adquieren bienes inmediatamente antes de que les coma la inflación. Se protegen adquiriendo bienes, pero hay más dinero circulando en la economía. Ya. ¿Sí? O sea, estamos describiendo todo lo necesario para que después... Ya mismo explota la bomba. Exactamente. Y así, aparte de eso, el gobierno goza de poca credibilidad, ¿no es cierto? Entonces dice, no, vamos a controlar la inflación, vamos a sacar esta nueva moneda, vamos a ponerle más ceros a los billetes, y no, nadie le cree. Y no pasa nada. Entonces, para que te hagas una idea de cómo aumenta la inflación, ¿sí? A partir del año 80, más o menos, te voy a decir cómo sube la inflación. Del año 80, la inflación en Zimbabue era del orden del 7%. Ok, no ¿Sí? está mal. Y para el año 2003 ya era de 598%. Que son niveles venezolanos. Exactamente. Ya. Para el año 2008, Ujú. para el año en el que existen datos, ¿sí? Ya. Para el año 2008, julio de 2008, que es el último dato oficial que se registra. No puede ser. No hay datos de la inflación en Zimbabue posterior al 2008. Exacto. O sea, ya hay. Y aquí voy a hablar de un tema, porque una vez que la inflación empieza a dispararse, para que te hagas una idea, 2008, aquí tengo un 23 seguido de un 79 seguido como de 18 ceros. Ya. Sí. ¿Y eso es en qué año? 2008. 2008. Alrededor de mediados de noviembre. Ya, para que te hagas una idea, un dólar equivalía a 2.621 millones de zimbabuenses. Un dólar. Ya, ok. Bueno, la verdad me perdí con los números, pero es O que sea, una inflación es imposible disparada. no perderse. Y claro, como ya pierdes confiabilidad con la inflación de Zimbabue, lo que haces es empiezas a tratar de comparar algo que se transa en dos mercados distintos. Y lo que usan es una acción de una compañía aseguradora que se transa en Harare, en el mercado bursátil de Harare, Ya. que es la capital de Zimbabue, y en Londres. Y pueden sacar una diferencia. Ya. Entonces, en algún momento, para hacer corta la historia, porque no nos queda mucho tiempo,
En 2009 el gobierno abandona, dice ya no vamos a imprimir más dinero, porque ya para eso las personas habían abandonado también. Ya simplemente Aquellos que podían echarle mano, digamos, al rand sudafricano o al dólar, ya lo habían hecho. El 80%. Usaban otra moneda porque exactamente, los porque papelitos que salían del Banco Central ya no se dio. Entonces el gobierno decide abandonar y en cierta forma el 80% de la economía se dolariza, el 80% de facto se dolariza. Y es un colega nuestro, pues Zimbabue es un país dolarizado. Dolarizado, exactamente. Pero imagínate, ponerle a un señor como Mugabe, que lleva 36 años en el poder, ponerle una camisa de fuerza como la dolarización, no le ha de entonces gustar. ha empezado a emitir bonos, patacones como en la Argentina. Exactamente. Y el ministro de Finanzas ha dicho que está a punto de llegar una nueva, quieren relanzar la nueva moneda y esto tiene muy nerviosos a los zimbabuenos. Ok, pero es que no es para menos. Exacto. Después de haber pasado por una inflación de un número que ya ni sé, no sé de cuánto era, pero un número indescriptiblemente alto, cualquiera tiene terror a que tu gobierno tan malo dirija tu Banco Central. Exactamente. Entonces las personas están poniendo nerviosas, ya les ponen restricciones en los cajeros automáticos. Amigos, el hecho final es que no, en el Ecuador nunca hemos tenido una hiperinflación, pero ni siquiera que se acerque a esas cosas monstruosas que vemos como Venezuela, como Bolivia en los años 80, como Chile en los 70. Y como Zimbabue. hasta el 2009, digamos. Pero una pesadilla, o sea, totalmente. Un porcentaje de inflación que a uno realmente le cuesta leer el número. No sé cómo se llama ese número, 69 seguido de 18 ceros. No sé qué es eso. Sí. Amigos, ha sido un gran gusto estar con ustedes. Aquí en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les decimos hasta la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.